¿Ibas a decir algo? Yo lo traía esto desde el lugar, ahora que lo veo en la teoría, lo traigo desde el lugar de que he hecho análisis y que también he hablado mucho con gente que hace o ha hecho, y que pasa esto de que un día uno va y dice, no, yo estoy bien, no tengo nada que contar, y hablas como para ocupar la hora porque tenés que ir, y de la nada tocas un tema y no sabes por qué salís con una angustia y se te termina el tiempo. Nos vemos la semana que viene. Y no sabes qué pasó, pero algo pasó. Y estaba bien, pero ya no. Y es esto, de que se despierta algo completamente inconsciente que genera un conflicto. Indudablemente no es la conciencia la que evalúa lo que ahí ocurrió, ¿no es cierto? Allá ocurrió algo de otro orden, ¿no? Claramente, sí, sí, sí. Y por eso esos son los lugares privilegiados, ¿no? Después también tenés para prestar oreja, para ofrecer escucha allí, ¿no? Me quedé pensando que por eso corté la frase, que también al interior del psicoanálisis también va a haber distintas opiniones respecto de qué tratamiento, o porque desde alguna perspectiva, digamos, que emerge la angustia, a veces es señal, digamos, de que algo de la cura está en marcha, y que algo de la transferencia se ha puesto en juego y que algo es posible empezar a tratar, tal vez antes no. Entonces la angustia claramente no la valoramos en el sentido de que hay que evitarla, hay que sofocarla, hay sino que cuando aparece la privilegiamos, le damos lugar, la escuchamos. ¿Cómo? No, no, no. En ninguno de los dos, En ninguno de los dos. Y argumenté cosas distintas en los dos momentos, digamos. En un momento, porque es el resultado de la represión, o en el otro momento, porque es el encargado de señalar que se han activado las emociones pulsionales edíficas inconscientes, que por eso hay que mandar a reprimir, pero en cualquiera de los dos casos, la vinculación con los contenidos inconscientes es mucha. Entonces, ¿cómo nos vamos a... Acuérdense cuando Freud decía, el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente. Le podemos robar la definición y podemos decir, sí, en su carácter elaborativo, ¿no? Y porque nos permite un acceso que yo estaba leyendo un artículo de Freud, que ya no me puedo acordar, no podría decir cómo es bien el nombre, pero habla de la responsabilidad de los sueños. En el texto dice desde 1926, pero habla de la responsabilidad de los sueños. Entonces, Freud que lo dice, la responsabilidad moral. Exactamente. Entonces, que ese texto dialoga con el capítulo 7, ¿no es cierto? Y nosotros encontramos, ustedes si leyeron atentamente, habrán encontrado la referencia a la responsabilidad del soñante. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Quiere decir de que de alguna manera lo que acontece en el sueño tiene una vinculación importante, definitiva con lo que ocurre en los sueños, ¿no? Freud es taxativo en el capítulo 7. Somos responsables de lo que hacemos, ¿no? Separando la cuestión punitiva, pero la responsabilidad de lo que soñamos, aun cuando sea una atrocidad lo que ahí ocurra, hay que poder saber hasta qué punto la tenemos, que su afirmación es que la tenemos. Exactamente. Entonces, tomando esa idea, digo, que podemos pensar, la angustia también es una vía regia, no es tan regia, digamos, como puede ser el sueño. A veces es más fácil contar un sueño, a veces no, Sí. Pero a veces es más fácil contar un sueño Sí, por ahí, que hablar cuando uno está angustiado. Por esta cuestión de lo que se puede poner en palabras o no respecto de la angustia. Pero respecto de lo que dice la compañera, que vos traes esta idea de que la angustia funcionaría como una señal, como una brújula, como más taxativo ahí el asunto, ¿no? Como una brújula más... Como una guía de Claro. dónde hay que trabajar, digamos. Claro. Con qué hay que trabajar.
y que algo ha sido tocado, sobre todo, ¿no es cierto? Algo ha sido tocado para que esa sea la respuesta, para que esté allí la angustia apareciendo así, ¿no? Indudablemente ahí hay una referencia a algo propio que se hace presente y que no se puede ocultar. Hay un psicoanalista que es Lacan que dice, es el afecto que no engaña. Fíjense, si no va a ser una vía regia, ¿no? Es el afecto que no engaña. Esa es la importancia de la angustia y por eso estamos hablando aquí de ella. Volviendo un poco a lo que Freud dice respecto, porque yo iba por la línea de lo que dice en la conferencia de separar angustia de miedo y de horror. Y partí de la afirmación de que Freud dice la angustia es sin objeto. Freud dice eso y después, bueno, Lacan va a venir a decir, no, la angustia tiene objeto, ¿sí? Es una diferencia bien importante. Él, en muchas ocasiones él dice cosas novedosas atribuyéndoselas a Freud, como les decía la clase pasada, y acá está diciendo lo contrario, y lo afirma y lo sostiene en esos términos. No es sino hay objeto. Y él ahí puede hacer una lectura propia y original al respecto. Pero Freud acá dice la angustia no tiene objeto. Y esto es importante para entender la explicación que él asume, porque él dice, en realidad, la lógica que él tiene, y que se ve ahí en la explicación, es que cuanto menos visibilizamos de qué se trata el peligro en juego, más desprotegidos estamos respecto de lo que acontece. Entonces, por ejemplo, el miedo tiene objeto. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos ubicar a lo que está allí en juego. El miedo es a esto, este objeto que hace esto y me puede provocar tal o cual cosa. La angustia, dice Freud, no tiene objeto y es una anticipación que sin embargo funciona, ¿sí? No me acuerdo exactamente la palabra que él usa, pero bueno, me sale señal, anticipando, ¿sí?, lo que en el horror no es posible. Expectativa. Sí. Expectativa angustiada. Sí, no, pero él usa, era una palabra coloquial la que yo quería usar, que él usa. Bueno, lo que él dice es que la angustia anticipa algo que el horror no logra y que lo que produce es esa dimensión de angustia traumática, dice, ¿no? Que es en ese punto en el que lo que se produce es un desborde de angustia porque no hubo posibilidades de que el sujeto anticipara lo que le pasó, ¿no es cierto? Esa dimensión inundante, ¿sí?, habla de que la angustia no pudo anticipar, ¿no? Entonces habla de angustia traumática, ¿sí? Yo les cuento todo esto para que no se pierdan, digamos, en los desarrollos de Freud de esta conferencia que pueden ser enrevesados, pueden ser difíciles. Entonces empieza con angustia realista y angustia neurótica, ¿no? En cuanto más o menos adaptativo a las condiciones externas la angustia es, ¿no? Dice, está al borde de decir, no, la angustia en realidad no logra ser adaptativa en ningún sentido, no provoca ningún mecanismo adaptativo, la angustia nunca prepara, ¿no? Estoy tentado, dice, a decir esto, pero conserva la diferencia entre angustia realista y la angustia neurótica. La angustia neurótica es aquella que, según Freud, no está justificado por un peligro externo. Ahí cambia el foco y que ese cambio responde a las derivas de cada uno de los grupos pulsionales, ¿no? Pulsiones de autoconservación para la angustia realista y pulsiones neuróticas, ¿no? Angustia neurótica para las pulsiones sexuales, ¿sí? Entonces, y después dice, trabaja esta referencia a la angustia, al temor y al horror. Este aspecto lo vamos a retomar cuando trabajemos más allá del principio del placer, porque él vuelve con esa referencia ahí, en más allá del principio del placer.
Y entonces tiene esta idea de que la angustia podría anticipar. Es decir, ya está en juego la idea de que la angustia podría, como señal, digamos, provocar algún tipo de anticipación que evita el desborde de la angustia traumática, dice, ¿no? Dice ahí respecto del horror. Y después se dedica a pensar respecto de el afecto. ¿Qué sería el afecto? Y Freud dice, en realidad es lo que ocurre con, ¿se acuerdan cuando decía que la histérica padece de reminiscencias? Bueno, él dice, los afectos también serían reminiscencias. Esa es la hipótesis que él tiene ahí, ¿no? La angustia también sería una reminiscencia de un modelo, ¿sí? Un arquetipo que operaría como modelo, modelando todos los siguientes desarrollos de angustia. ¿Se entiende lo que digo? El aspecto angustioso. La angustia, ¿sí? La angustia sería, ¿sí? En cada desarrollo está en juego una reminiscencia de una angustia originaria, que va a ser una en particular en este momento teórico, que es el trauma del nacimiento. Freud dice en esta conferencia que la angustia, ¿sí? En cada experiencia de angustia, lo que habría sería una reminiscencia de una angustia que modela, que es la del nacimiento. Esto después lo va a dejar de lado. En este momento está muy influenciado por esta teoría que ahí van a encontrar la referencia, que es de Otto Rank, que es la idea del trauma del nacimiento. Él le propone a Freud esta idea, y que Freud toma, de que el nacimiento en sí mismo sería un modelo de la angustia que se va a repetir siempre después, como modelo repetitivo en cada uno. Porque lo que se pone en juego allí es un tipo de angustia, dice, frente al nacimiento, que pone en juego fundamentalmente la separación originaria con la madre y la anticipación de todos los peligros, ¿sí? que para la vida que se ponen en juego allí. Freud juega con la palabra etimología, la palabra angustia, que dice que tiene que ver con el enangostar de lo que la experiencia corporal, que es la de la angustia, que es que se siente justamente en la garganta, ¿no es cierto? Y dice esa dificultad para que pase el aire, y que todo esto remite, digamos, al pasaje por el canal vaginal al momento del parto, ¿no es cierto? O en la época de la cesárea, otro gran periodo, pondría el eje fuertemente en la cuestión de la separación, ¿no? Pero él habla del pasaje por el tracto vaginal y el apretujamiento del bebé en la salida, digamos. Pero el foco en verdad está puesto en la separación allí con la madre, ¿no es cierto? Entonces Freud dice allí, la angustia es en primer lugar tóxica. Ahí hay otra definición. Por eso no se pierdan con tantas angustias y definiciones de angustia. Son utilizaciones de la angustia que Freud va tratando en distintos momentos, digamos, de ir llegando a una definición que le cuadre, con la que se sienta cómodo. Entonces, en la primera teoría de la angustia es tóxica. ¿Por qué es tóxica? Porque responde al modelo que es el del trauma del nacimiento. Si nosotros pensamos que la angustia es producto de la libido, como dijimos, ¿no es cierto? Dijimos eso, ¿se acuerdan? Es el resultado de la libido. Si nosotros decimos que la angustia proviene de la pulsión, ¿no? Tratada tras la represión, reprimida, ¿no? Y que el afecto deriva en angustia, Freud entiende que la angustia del nacimiento es una angustia, la primera angustia es una angustia tóxica, porque lo que está en juego allí es la separación con el objeto amado. Es decir, Freud entiende que la no aplicación de la libido en el objeto, ¿sí? O sea, en este
caso la madre, ¿sí?, deriva en un tipo de angustia que es tóxica, es decir, se inunda ese desborde de libido no aplicada. Acuérdense de la definición de la angustia es libido avinagrada, es decir, angustia tóxica es el vinagre de la libido, es la transformación de la no aplicación libidinal por separación con el objeto materno. Ahí Freud dice, eso es lo que ocurre, hace una observación, a mí me gusta esa referencia, cuando Freud observa lo que ocurriría con los niños cuando ven la cara de un extraño. Freud entiende, no es la cara del extraño, digamos, lo que en verdad, y la anticipación del peligro, lo que lo mueve a llorar al bebé, en lo que nosotros o los pediatras dicen la angustia de los 8 meses, etc., no es la atribución de maldad o de algún peligro de la mano de esa cara extraña, sino que es porque no aplicó la libido, es decir, porque lo que se espera es la imagen reconocida y querida de la madre. Entonces, esa angustia es producto de la transformación de la libido en angustia, en el Freud, de la explicación de este momento teórico, ¿no es cierto? ¿Se entiende? La separación con el objeto, con la madre, en este caso, ¿sí?, daría lugar a la no aplicación libidinal y en consecuencia la inundación de una angustia tóxica que es la libido que ha sido transformada por no encontrar modo de aplicarla o de vincularla o de dirigirla hacia el objeto. ¿En qué momento? Pregunta la compañera, ¿de qué momento estamos hablando cuando la angustia es tóxica? ¿Cuál? ¿La que ubicamos en cuándo? La primera teoría de la angustia sería la tóxica, producida por el trauma del nacimiento. Ajá, ubicada, dame alguna referencia teórica. ¿En qué momento? ¿En qué año? Periodo. Ellas la simplificaron, la hicieron más fácil. Dijeron en el segundo momento. Si vos me decís la primera teoría, ¿de qué año? ¿Qué estás queriendo decir con primera teoría? Porque pues tenemos esta dificultad de primera, segunda y tercera. ¿Qué momento teórico? No, el segundo, en la primera tópica. Por eso te quería saber simplemente si lo que vos decías estaba ubicada en qué momento teórico. Si vos me decís es la primera teoría de la angustia, te digo, sí, efectivamente es la primera teoría. Pero ¿Cuándo es la primera teoría? claro, te pregunté cuándo es la primera teoría. ¿Se entiende? De la primera tópica. Eso, Sí. claro. Estamos en la primera tópica, ¿la ubicamos en qué año? A ver, yo le empiezo a preguntar así hago en el examen. ¿Cuándo aparece la primera tópica? ¿En qué momento teórico? Ajá, en el capítulo 100. Pero esta conferencia es más adelante, ¿cierto? Es de 1917. Pero es coincidente con un momento temporal, ¿sí?, que es el de la primera tópica. O sea, seguimos en el marco. Hasta 1923 o 1920, que es más allá. 1923 es la segunda tópica. Entonces podemos ubicarla desde el 1900 hasta 1923, primera teoría de la angustia o segunda. ¿No? ¿Sí? Primera y segunda vez me enredo. Primera teoría de la angustia, cuando ustedes van al texto psicoanalítico clásico, la primera teoría de la angustia es esta, primera tópica. ¿Sí? Pero bueno, muchos hablan de tres, entonces si hablamos de tres, este es el segundo momento. ¿Sí? Eso es todo. Estamos diciendo lo mismo, pero clasificamos en dos, clasificamos en tres. ¿Sí? Y... ¿Se entendió? Está más perdida la compañera. Sí, está más perdida.
ver. Como que no entiendo primer, segundo, tercer momento, cuál va en la primera teoría y cuál va en la segunda, y por qué hay tres teorías y después dos. Hay tres teorías, digamos, hay tres momentos. Nosotros podemos hacer una. Nosotros lo que hacemos son leer la obra freudiana. ¿Entendés? Entonces, tradicionalmente se dice dos teorías de la angustia: la primera teoría y la segunda teoría. Pero, estrictamente, existe un antecedente que por eso el problema lo tiene Paula. Sí, yo lo traje. Yo No. Sí, yo intenté aclarar y oscurecí. con Paula. En realidad yo intenté aclarar y oscurecí. Lo que yo quise aclarar fue Paula, que... resolveme el A tema. ver, voy a resolver. Les va a quedar todo claro, cerrado. Yo en realidad quise aclarar y oscurecí, ya me di cuenta. Estoy queriendo desaparecer de acá en este momento, pero a ver, lo que yo quise aclarar es que cuando Claudia empezó a hablar de la angustia, que no confundieran eso que Claudia muy bien llamó antecedente con la primera teoría de la angustia. Entonces, para que quede claro, anoten. Primera teoría de la angustia es coincidente con la primera tópica, ¿no? Es a partir de la represión que se genera la angustia, haciéndolo así, corto y reducido. Segunda teoría de la angustia, segunda tópica, es la angustia la que provoca o pone en movimiento el mecanismo de la represión. Lo anterior, olvídenselo o lo toman como un antecedente que tiene que ver con estos primeros momentos de la obra de Freud, donde Freud pone, digamos, no me sale como dice, bueno, toma esta nosología donde divide las patologías en neurosis actuales y neurosis de transferencia, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hice la gran confusión. Entonces, olvídense de las tres, quédense con las dos teorías de la angustia y esta primera parte donde Freud nos habla de las neurosis de angustia, que las ubica dentro de las neurosis actuales, piénsenlo como un antecedente, ¿no? Donde Freud va a darle a la angustia esa explicación primera, que no va a ser la misma explicación que él va a dar en la primera teoría de la angustia. Eso es lo que yo quise diferenciar. Que básicamente también está el aparato psíquico entre medio. Claro. Se entiende, no sé si llegan a leer, además mi letra es caligráfica, lo que ubicamos, lo que traía Paula. Nosotros tenemos, a ver, como para pasar limpio, nosotros acá lo que ubicamos es primera teoría de la angustia y segunda teoría de la angustia. Esto que traía Claudia así como de un modo bien sencillo, que después hay que llenarlo de contenido. En la primera teoría de la angustia, primero actúa la represión y como una consecuencia de la represión aparece angustia, ¿sí? En la segunda teoría de la angustia todavía no lo vimos, simplemente estamos ubicando algunas cuestiones generales para que ustedes puedan poner la atención. Lo vamos a ver ahora cuando avancemos con la segunda tópica. En la segunda teoría de la angustia aparece la angustia como señal que convoca el mecanismo de la represión. Es decir, primero la angustia y como una consecuencia de la angustia, la represión, porque la angustia actúa como señal. ¿Sí? Tiene que ver con esto, el complejo de Edipo, la cuestión de... Freud va a decir que toda angustia es angustia de castración. Bueno, ¿por qué se pone en juego esto? Lo vamos a ver, ¿no? Porque se lleva a cabo la angustia como una señal que convoca la represión. Seguir insistiendo con determinados modos de satisfacción ya no es posible. Sí, por ahí hay... hay... Así como de modo general. Lo que ubicamos acá, y esto coincide en la primera teoría de la angustia con primera tópica, así lo ubicamos en 1900, 1923, y la segunda teoría de la angustia, segunda tópica, de 1923 en adelante, sobre todo en inicio del síntoma y angustia, que es 1925-26 el texto. Lo que trajimos, que trajo Paula, que complicó un poco la barraba tanta, es un antecedente que es lo que tenía Claudia, que podemos ubicar como un momento anterior a esto. Después quedan ustedes si lo ponen como primera teoría o no, pero me parece que si ustedes ubican esto así, les va a quedar como más claro. Acá tiene que ver con ubicar las neurosis actuales, que es una consecuencia directa no hay conflicto psíquico, no hay represión en juego, sino una descarga directa de, Freud dice ahí, una descarga inadecuada al momento de llevar determinado tipo de prácticas sexuales. Por eso habla de coitus interruptus, de
la excitación frustrante, etcétera, etcétera, que se termina descargando. Todo esto de lo que estuvimos hablando, que me parece que se puede ubicar con la formación de síntomas, pero también con la idea de la angustia, recuerden que estamos con el principio que rige el aparato psíquico, que tiene que ver con la tendencia a la búsqueda de placer, es decir, a la descarga, ¿no? Entonces, cualquier acumulación, cualquier tensión, la estasis libidinal es con S, no es con X, no es éxtasis. La estasis libidinal, el estancamiento libidinal, alguna descarga tiene que tener. ¿Por qué? Porque ese sentido es muy placentero, entonces está como este principio de placer o el principio de constancia o de nirvana, después podremos ver cuáles son las diferencias, pero la tendencia a la descarga. Entonces, ¿qué modo encuentra esto de descargarse? A través de la angustia. Sobre todo acá, porque primero actúa la represión, eso hace que haya inaplicabilidad de la libido, no descarga, estasis libidinal, que tiene que encontrar algún drenaje. No sé si queda más o menos. Sí, toca. Digamos, más allá de los chistes, a mí me parece bien, digamos, que ustedes incluyan la idea de que hay 3 teorías, ¿no es cierto? Porque en verdad es un antecedente importante donde Freud trata, directamente organiza, no es un apartadito, organiza la nosografía sentada en la cuestión de la angustia. Es decir, entonces ya hay facultades en las que ya directamente trabajan primera, segunda y tercera así, digamos, como lo decía Paula. Pero a la vez ustedes se van a encontrar con el diccionario de la Planche y Pontalís, por ejemplo, y ahí dice primera teoría de la angustia y se va a referir a la conferencia 25, ¿no? A la metapsicología, a este momento. Nosotros hoy hemos trabajado acá, ¿no es cierto? Yo primero les conté que había 3 momentos y después me dediqué a comentarles la conferencia 25. ¿Sí? Ustedes ya saben a dónde vamos. Milton lo volvió a repetir. Pero nosotros trabajamos la conferencia 25. Trabajamos, que por eso les aclaré acá. Conferencia 25. Hablamos de angustia realista, diferente de angustia neurótica. Hablamos de angustia tóxica, trauma del nacimiento. Hablamos de la no aplicación libidinal como consecuencia de que opera la represión, o sea, represión, angustia, esa lógica, ¿no? Todo eso, la separación con la madre, la no aplicación de la libido, la cara del extraño, ¿verdad? Todo esto, conferencia 25, ¿sí? Que es de 1917, primera tópica. Nosotros tenemos que ir a este momento que lo vamos a trabajar también cuando trabajemos la segunda tópica. Entonces, si les preguntan en un examen, por ejemplo, primera teoría de la angustia, ustedes van a responder seguramente esta. Y es posible que le pregunten, ¿existe una teoría anterior o un antecedente o otro momento? Bueno, ustedes saben que remite a este momento teórico, que es el de la teoría traumática, ¿sí? Y que es el momento en el que las neurosis actuales, ¿sí? Derivaban en angustia, producto no de un mecanismo psíquico, sino de la tramitación sexual directa a través del cuerpo, ¿no? Esto es una teoría porque tiene su importancia, porque no es algo a desechar nomás. Ya vamos a ir viendo, en definitiva, porque al finalizar la obra freudiana, al finalizar, llegando a los momentos finales de producción teórica de Freud, va a volver a ver en Freud una revalorización del punto de vista económico, de la dimensión del trauma, ¿sí? De la no tramitación vía psiquismo, que acá está fundamentalmente todo organizado ya a partir del psiquismo, ¿no? Pero después va a venir un momento en el que Freud va a pensar de que ciertos volúmenes de excitación no serían tramitables psíquicamente y que esto va a organizar un modo de explicación. Por eso tiene importancia este momento teórico, porque él está pensando que el cuerpo puede expresarse en el cuerpo sin mediación de lo psíquico. Fíjense qué importante. Acá no, acá está diciendo todo lo que viene del cuerpo se tramita a partir de los representantes representativos y la deriva que la pulsión deja como marca en el psiquismo. ¿Se entiende? Acá es el momento de mayor, si se quiere, optimismo.
se quiere, de Freud. Se va empezando a noticiar, digamos, de los límites de esa orientación por la búsqueda del placer que va a derivar en este tercer momento. Pero si se quiere, acá está la idea de un cuerpo siempre mediatizado por la vía de lo psíquico. ¿Se entiende? Entonces, en mucha bibliografía actualizada se van a encontrar con 3 teorías de la angustia. O sea que no es ocioso, digamos, hablar y meterlos en este enredo. Pero la verdad es que si ustedes van a los textos clásicos, la primera teoría, si alguien dice primera teoría de la angustia, se refiere a este momento, al de la conferencia 25 que hoy hemos trabajado. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la primera teoría? Represión y angustia en esta secuencia. ¿Sí? Pero ustedes tienen que pensar que angustia, pulsión, ¿sí? Represión, ¿sí? Son términos solidarios. Aunque Freud los cambie de lugar o los entienda de manera distinta, en este momento y en este momento, son, y de ahí la importancia, volviendo a la conversación que teníamos hoy respecto del valor de la angustia en un análisis, tiene que ver, digamos, con la importancia de la vinculación con lo pulsional para Freud. ¿Sí? Cuando les decía que Freud pone en diálogo ahí al miedo, a la angustia y al horror, tiene que ver con que si ustedes van a los textos metapsicológicos van a ver cómo Freud entiende que los síntomas, ¿sí?, vienen a intentar evitar el desarrollo de angustia. Porque una cosa es la señal, que esa disquisición la va a trabajar mejor en este tercer momento, que ya lo vamos a recuperar en el marco del resto de los conceptos cuando trabajemos segunda tópica, ¿no? Lo vamos a recuperar. Pero una cosa es hablar de señal de angustia, es decir, de un leve desarrollo, ¿sí?, que anoticia para provocar una reacción, represión, señal de angustia, represión, y otra cosa es producir síntomas, ¿sí?, para evitar el desarrollo de angustia, aquella angustia inundante, ¿sí?, e imposibilitante que nada tiene que ver con ninguna reacción adecuada para el sujeto, diría Freud, en función de las preguntas que se hace aquí en la conferencia, ¿no es cierto? Por eso los síntomas vienen a evitar la angustia. ¿De qué manera lo hace? Por ejemplo, transformando la angustia de Juanito en miedo al caballo. Y ahí tenemos la fobia. Entonces ahí el afecto de la angustia se localiza y se transforma mediante el síntoma fóbico en miedo al caballo, angustia al caballo. No deja de ser, ¿sí?, un objeto localizado. Acuérdense que les afirmé que Freud dice es sin objeto la angustia. Cuando logra ponerle un objeto, ¿sí?, transforma esa angustia en una fobia y mantiene, ¿sí?, acotado, ¿sí?, el escenario de dificultad. No es lo mismo tenerle miedo al caballo, entonces queda recortada la cuestión a ese objeto fóbico, que una angustia inundante que impide, digamos, todo, ¿no? Que es cuando los psiquiatras hablan de desarrollo de angustia, o que es esa angustia que aparece en cualquier lado de todas maneras y que le impide a la persona vivir, trabajar, ¿no? Una angustia inundante, excesiva. No es lo mismo, digamos, que el síntoma. Y Freud cree, en el marco de esta primera teoría, que el síntoma viene de alguna manera a dar tratamiento para evitar ese desarrollo de angustia, ¿no? El tratamiento impide, con esa limitación y localización del objeto, ejemplo Juanito, con el miedo al caballo, ¿no? Eso se lo encontraron en la represión, si se acuerdan. Cuando leyeron represión, ahí habla del síntoma de Juanito. Habla de la zoofobia, me parece que la nombra ahí. Pero habla del síntoma de Juanito, que es un niño que le tiene miedo a los caballos. Entonces, la fobia al caballo es el modo de poner un dique y una contención a la angustia que si no, de otra manera desborda. ¿Sí?
¿Ibas a hacer una pregunta? O sea, tiene síntomas o fobias y hay objetos de la realidad. No, No hay. no, para Freud no. Y sí, intenté mostrarles cómo esto también, no solo que Freud lo va a cambiar, sino que hay psicoanalistas que van a proponer otra cosa al respecto de esto, ¿no? Pero Freud dice que la angustia es sin objeto, ¿sí? Y lo dice acá. En esa conferencia lo encuentran. Después lo vamos a recuperar cuando trabajemos. Para trabajar el próximo corte, que lo vamos a trabajar en el marco de la segunda tópica y vamos a recuperar algunas de las cosas que trabajó Milton y puntualmente esto, vamos a tomar como referencia Inhibición, Síntoma y Angustia, que es el texto del 1926 de referencia para este trabajo, en los comentarios que yo pueda hacerles, pero ustedes van a trabajar una conferencia que es de 1933, que se llama Angustia y Vida Pulsional. Son las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, y donde ahí vamos a ver este trabajo en el que Freud vuelve a recuperar esto para proponer y explicar la segunda teoría de la angustia, que es aquella donde la angustia fundamentalmente es señal, toma como lugar de reservorio o almácigo, dice Freud, al yo, ¿no? La angustia fundamentalmente la experimenta el yo, dice Freud, y la discrimina fundamentalmente, se organiza alrededor del concepto de angustia de castración, ¿sí? Que empieza a tener un protagonismo. Por ejemplo, en este marco que hemos conversado hoy, conferencia 25, si nosotros rastreamos castración, vamos a encontrar fundamentalmente la explicación de la castración y la vamos a ver funcionando más como escena, ¿no? Una de las escenas originarias, una fantasía, que es la fantasía de castración. La fantasía va a tomar un estatuto nodal en un momento cuando se transforma en complejo y que es cuando puede ir avanzando con los textos de Edipo y operar no solo como una fantasía. La fantasía era aquello que Freud puede pesquisar, si se quiere, a través de los psicoanálisis, pero que el complejo de castración como organizador y ordenador, digamos, de la salida del Edipo y como cuestión nuclear, digamos, alrededor de la neurosis, va a determinar que la angustia sea siempre de castración a partir de ese momento teórico, a partir de que pueda hablar el complejo de castración, va a remitir la angustia a la castración. Esquematicé ¿se entiende? Desarrollamos esto, la conferencia, no todo, pero los ejes más importantes, y eso solo lo esquematizamos para recuperarlo cuando trabajemos segunda tópica y cuando tengamos el super yo, el ello, danzando, digamos, si se quiere, desde una perspectiva estructural y entendamos cómo Freud los propone como origen del psiquismo y proponga esta segunda tópica para recuperarlo. Pero esquematizamos esto, ¿sí? Y lo desarrollamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran que retome? Bueno, como dijo Milton, tenemos 2 semanas sin clase, así que arrancamos la próxima con Más allá del principio de placer. Y nos adentramos en este corte, ¿no? ¿Ya? Que es muy importante. Ustedes saben que el psicoanálisis se llama a los años 20, lo nombra el giro, Lacan lo nombró así, el giro de los años 20, ¿no? Es decir, es un momento nodal, importantísimo en la obra de Freud, es este corte que ubicamos aquí, ¿sí? Así como este fundante, el de la interpretación de los sueños, el de Más allá del principio del placer, es un corte aquí que inaugura, digamos, toda una concepción que involucra otra potencia también para el psicoanálisis y otra capacidad de pensar procesos psíquicos en términos de Freud. Así que te digo, con Más allá del principio del placer, vayan empezando a leer eso. Es largo, lo vamos a trabajar por puntos.
Angustia y vida funcional se llama la conferencia. El texto es definición, síntoma y angustia. No. Conferencia 25. En el programa van a tener las referencias, están ahí. Ajá. Lo de la segunda teoría lo vemos más adelante. Se los esquematizamos para que ustedes ya sepan a dónde vamos. ¿Sí? Pero trabajamos este momento y seguimos con el corte para estar acá. ¿Sí? Nos vemos entonces.